Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante y muy bonito, que es acerca de las teorías de las situaciones didácticas. El día de hoy yo, González Martínez Santiago Meliano, del primero C, de la Escuela Normal del Estado, les platicaré un poco acerca de esto. Para comprender todo esto, primero tenemos que entender la teoría de situaciones didácticas. Y para empezar, ¿qué es una situación didáctica? Bueno, aquí nos dice que una situación didáctica es un modelo de interacción entre el sujeto, que en este caso el sujeto vendría siendo el alumno, el estudiante, y un medio determinado, o sea, el entorno de aprendizaje, escuela, eh, generalmente es escuela, ¿no? Puede ser distintas cosas, como en la casa, como en un parque, ¿no? Distintos entornos. Y el objetivo es que el estudiante construya su propio conocimiento a través de la interacción con el medio. Em, de forma sencilla podemos decir que una situación didáctica es como un juego o como una actividad que se hace en la escuela, claramente, para que los niños puedan aprender cosas nuevas. Es ese desafío que los ayuda por cuenta propia a descubrir y poder entender diversos conceptos de una manera más dinámica, más divertida. Ok, entramos a las fases de situación didácticas. Como número uno está la situación de acción. Aquí dice que es donde el estudiante interactúa con el medio y realiza acciones para alcanzar un objetivo. Desarrolla una comprensión intuitiva de la estructura del juego o del problema. Bueno, em, el estudiante nos referimos en este caso serían a niños, ¿no? Es como cuando mm, hacen algo para resolver un problema o alcanzar su objetivo. Por ejemplo, en el ejemplo que nos decía en la lectura, la de carrera del 20, donde los niños se turnan para agregar uno o dos números para llegar a 20, ¿no? Digamos que en eso los niños en su cabeza piensan, ¿cómo puedo hacer yo para llegar al 20? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué números tengo que poner? ¿Qué número me tiene que tocar a mí para que para el siguiente la- para que el siguiente me toque el 20, para que yo llegue al 20 en la siguiente respuesta, ¿no? Bueno, y bueno, aquí está, ¿no? Podemos ver claramente el sujeto, el niño, em, tiene una acción del medio, una acción, o sea, un pensamiento. ¿Y cuál es el medio? El medio es el lugar en el cual al niño le dijeron que tiene que llegar al número 20, ¿no? Con toda esa información se crea una retroalimentación que es cuando el niño piensa cognitivamente de qué tengo que hacer. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es la situación de formulación. Dice aquí que el estudiante formula y comunica sus estrategias y pensamientos a otros. Desarrolla habilidades para expresar sus ideas y comprender las de otros. Mm, digamos que es cuando están muy emocionados y tienen la respuesta y dicen, profe, yo sé cómo se tiene que hacer. Yo sé que para ganar tengo que llegar primero al número 17 y mi deber es hacer todo lo posible para que mi compañero, mi pareja, diga el número 16 o diga el número 15, que su último número
sea el 15 o el 16. Esa estrategia la comunica al grupo, al maestro, y, y pues tiene esta retroalimentación. Y bueno, eh, también ayuda a pues expresar sus habilidades, ¿no? Sus ideas. O sea, en el sentido de que al momento de él pensar, tiene que buscar la forma, aparte, de saber cómo comunicarse, cómo hacérselo entender a los demás para que entiendan lo que él pudo comprender, para que los demás entiendan lo que él sabe y no lo malinterpreten. Bueno, situación de validación. El estudiante se somete a estrategias a la crítica y la validación de otros. El estudiante desarrolla habilidades para argumentar y defender sus ideas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Que el estudiante somete sus estrategias a la crítica y a la validación de otros, o sea que le importa realmente lo que otros piensen de ella, que le digan, por ejemplo, no, ya está muy bien, lo pensaste muy rápido, tienes razón, esa es la mejor estrategia, o es una muy buena estrategia para ganar, ¿sabes? Que la critiquen, pero con el afán de que le digan, oye, felicidades, lo hiciste muy bien, tal vez de sus compañeros, del maestro, pero sobre todo la capacidad de argumentar y defender sus ideas. Que por ejemplo unos niños le digan, no, ¿sabes qué? Yo pienso que tu idea está mal porque es mentira. Porque realmente no específicamente tienes que llegar al 17, sino puedes llegar al 11 y con el 11 sabes que ya ganaste. Que el niño diga, no, ¿sabes qué? Porque el 17 es el último número que a mí me da la capacidad de ganar. El 11, pues todavía tengo 9 números más, pero el 17 es el número decisivo. Que tenga esa capacidad de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por esto, porque yo descubrí que el 17 es el número que me da el gane automáticamente. Sea cual sea el número que mi pareja diga, yo voy a ganar. Que tenga la capacidad de enfrentarse a los demás con el fin de defender sus ideas, sus pensamientos. Y como último, tenemos aquí a la situación de institucionalización. Bueno, aquí dice que el profesor resume y formaliza el conocimiento estableciendo una conexión con la teoría subyacente. El estudiante comprende la teoría subyacente y la aplica a situaciones similares. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en este caso es cuando el maestro explica, cuando el maestro, en este caso, les da a conocer la estrategia ganadora. No. ¿Qué quiere decir con esto? Es como cuando los maestros nos dejan un problema que no tenemos idea de cómo se va a resolver. Simplemente nos dicen, háganlo y al final resolvemos. Todos lo hacemos. Y puede que nos estén bien y otros estén mal. Pero al final el profe dice, ¿saben qué? El resultado de la multiplicación o de la división es tanto y les explica el procedimiento. En pocas palabras es eso. ¿Por qué? Porque el maestro les da la satisfacción de saber cuál era la respuesta correcta. Y por ende, una vez que el profe explica, el estudiante comprende. ¿Y lo aplica? Sí, lo aplica a la actividad que estaban haciendo, pero inconscientemente o conscientemente les da la capacidad, les da ese conocimiento, esa habilidad para poder llevarlo a cabo en otras actividades similares, que requieran el mismo pensamiento lógico, matemático, pensamiento crítico, que tengan que pensar de forma muy rápida. También puede ser en situaciones de su vida diaria, ¿no? Pero principalmente en situaciones que tengan que ver con la actividad que el profe les haya dejado, ¿no? Y bueno, eh, yo concluyo
con una pequeña cosa. Em, yo podría decir que la teoría de situaciones didácticas se centra, generalmente se centra en la creación de situaciones em, que le permita a los alumnos aprender, ¿no? Situaciones de aprendizaje justamente, para que a base de esta presión social, presión eh, en cuestión de tareas, en cuestión de por el tiempo, eh, ellos puedan construir a base de su lógica el conocimiento como ellos lo entienden, no como el profe lo explica, como ellos lo entienden, a través de los distintos momentos, las distintas situaciones o conflictos y desafíos que enfrentan a lo largo de su entorno y de su vida. La carrera del 20 es el ejemplo perfecto. Y bueno, respecto a este juego, los estudiantes sí, definitivamente desarrollan habilidades matemáticas y de pensamiento crítico. Pensamientos y habilidades crítico-matemáticos son fundamentales en esto, porque los niños, honestamente los niños, lo único que piensan es en ganar, quieren tener el placer, la satisfacción de ganar y van a hacer hasta lo último con tal de obtenerlo. Entonces, por ende, inconscientemente van a pensar, así como tal vez llegaron a pensar que para ganar tienen que tener el 17. Bueno, ellos decir el 17 pueden pensar también, a ver, pero para que yo tenga el 17 tengo que tener el 11, el 3, el 5, el 9, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente los pensamientos y habilidades matemáticos que ponen en práctica en esa actividad específicamente son demasiado buenos para mí, ya que eh, se esfuerzan demasiado. Y bueno, claro, al momento que el maestro explica esta teoría, digámosle subyacente, es más satisfactorio porque le da lo que los niños necesitan, que es una solución. Y bueno, al entender las fases del juego y pues la estrategia ganadora, em, automáticamente los estudiantes van a desarrollar ese pensamiento crítico, porque estimula esa parte del cerebro. Y bueno, yo concluyo diciendo que ese tipo de interacciones con juegos de forma didáctica son sumamente importantes para los niños, principalmente en estas generaciones, porque no, el pensamiento lógico matemático no se usa debido a las tecnologías, a las TICs, a redes sociales, a estos avances eh, tecnológicos que se hacen con pasos agigantados, no se hacen. Entonces yo considero que es sumamente importante implementar estas actividades con estos fines hoy en día. Muchas gracias.